cordial saludo para todos mis amigos y seguidores en el canal de YouTube, amigos que han tenido la confianza. Traigo para ustedes una experiencia significativa, compartir con ustedes de manera, pienso que podrá ser semanalmente, que colocar pues unos contenidos en las redes sociales, en el canal de YouTube. Este episodio que he llamado el episodio número 1, se llama de docentes a influencers, pues tiene como tal una connotación muy específica, que es la introducción al programa de la estrategia de aprendizaje en casa. Quiero aprovechar la oportunidad para indicarles que vamos a tener en total 10 episodios. Cada episodio tendrá una duración mínimo de 10 minutos, la cual espero tengan paciencia cuando se les comparta, y seré muy específico y trataré de ser muy técnico en la producción de los contenidos para que cada minuto sea importante y ustedes puedan sacar el tiempo y dedicarle a este. Espero con ellos ser muy técnico en la información, compartir con ustedes de manera muy profesional todo lo que tiene que ver con el programa Estrategia de Aprendizaje en Casa, que está dirigido a docentes, directivos docentes y orientadores escolares de las diferentes instituciones públicas y privadas, y que será transmitido por las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, y próximamente en nuestra tienda virtual, una tienda online que estamos terminando de construir para que pues tengamos acceso a los contenidos propios de la marca. Será la primera temporada, que va a ir desde mayo 27 hasta julio 21, que es el tiempo que tengo programado para compartir con ustedes todos estos contenidos, y esperando que sea de suma importancia todo este material, que ustedes se conecten y se suscriban al canal para que puedan recibir toda esta información de manera secuencial y de manera directa. De docentes a influencers es este primer episodio que he querido llamar para el trabajo de la estrategia de aprendizaje en casa, que quiero compartir con ustedes. Este primer episodio, que corresponde a la guía técnica y didáctica para la implementación de la estrategia de aprendizaje en casa, quiero hacer referencia a ello porque me parece que es muy importante para que todos los docentes del sector público y privado entiendan de que no es lo mismo dar una clase de manera presente o presencial, o dar una clase o atender una comunidad educativa desde la virtualidad. Obviamente que todos ya vivimos la experiencia, ya todos sabemos que no es lo mismo, y que todos de una u otra manera reevaluando paradigmas y revisando nuestra forma de vivir y nuestra forma de interactuar. Este es el mayor tema que tenemos todos en este sistema educativo de virtualidad, porque de una u otra manera la escuela para los niños, niñas y adolescentes está diseñada para que sea de forma presencial y no de forma virtual. Eso es lo que se dice en Internet, porque pues en Internet se plantea de que los cursos online o los cursos virtuales o la virtualidad es para personas mayores de edad o personas mayores de 21 años, no para niños de primera infancia ni para niños de preescolar o de primaria. Sin embargo, tenemos que entrar en el proceso, porque el desafío ahora es cómo vamos a atender a estas comunidades que ninguna institución educativa en el país puede mostrarnos una experiencia significativa con respecto a la atención de estas comunidades. Justamente por eso entonces he querido que este primer episodio deje claro cuál es ese rol, cuál es ese papel, cuál es esa transformación que como docentes y como directivos docentes hoy nos exige el sistema educativo. Es importante aclarar y quiero precisar a toda la comunidad que este tema no es nuevo para nosotros en Colombia. Es de anotar que en Colombia desde el año 1996 a la fecha, según la política pública educativa de Estado, se han construido y diseñado ya 3 planes decenales, o sea, llevamos 30 años de educación en el cual, desde el año 1996 que se creó el primer Plan Decenal Nacional de Educación y el segundo Plan Decenal Nacional de Educación, que se hizo en el año 2006 hasta el 2016, en ese plan decenal, en los 11 desafíos a que refería el modelo educativo para el país, refería a la implementación y el uso de las TICs en el sector educativo. En estos momentos que tenemos la necesidad con el tema de la pandemia y con el tema de la necesidad de la educación del aprendizaje en casa, se supondría entonces que para nosotros esto no sería nada nuevo, porque luego en el año 2016 al 2025 se produce el tercer Plan Decenal Nacional de Educación, donde ya nos hablan de las NTICs o las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es decir, Colombia lleva 20 años a través de una política de Estado, del Ministerio de TICs,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología viene desarrollando una estrategia y produciendo contenidos en los portales de Colombia Aprende, en los portales del Ministerio de Educación, donde invitan a los maestros a que hagamos parte de esa política pública educativa de implementación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, ahora que todos tenemos la necesidad, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de las TICs, de que realmente no vimos necesario usarlas, que realmente precisamos la presencialidad y gastamos nuestro tiempo en las planeaciones normales de parcelaciones, de planes curriculares, centrados únicamente en la atención presente de los niños. Hoy que tenemos necesidad de hablar de virtualidad, sería fundamental hablar de TICs, pero no podemos hablar con mucha solvencia de TICs porque la mayoría de establecimientos educativos a eso no le prestó atención. Justamente por eso he considerado importante desarrollar este proyecto, porque me parece que producir contenidos de valor en relación con este tema nos ayudaría a acercarnos ahora en un tiempo coyuntural en el que todos estamos necesitando avanzar en estos desafíos que nos pone la sociedad y que nos ponen los niños que hacen parte de una sociedad donde ellos son realmente nativos digitales, donde ellos son la generación de los centennials, donde ellos son la generación de los alpha touch, que son nuevas generaciones que viven en medio de la tecnología y que sin embargo ellos aún siendo nativos digitales también falencias en el manejo y uso estratégico de las TICs. Entonces el tema de las TICs no es nuevo, es un tema muy viejo, es un tema que lleva 20 años de política pública y que desafortunadamente para todos nosotros es mucho más lo que tenemos por aprender que lo que tenemos por explorar. Y eso es justamente lo que se pretende hacer con este trabajo. En el contexto de Internet, la formación y la capacitación online o los cursos virtuales, cuál es el término que se usa realmente, porque ese es el nombre técnico que tiene realmente la capacitación y la formación virtual. Hablamos de cursos online. En Internet se habla de cursos online y se refiere precisamente a las personas que son mayores de edad y que tienen unos gustos y presentan unos intereses particulares por ciertas temáticas. Justamente por eso, a partir del año 2015 hacia acá, se ha venido acrecentando realmente la oferta de cursos y de programas de formación virtual que ofrecen universidades y que ofrecen influenciadores y que ofrecen personas que tienen contenidos digitales importantes. Quiero hacer este comentario por lo siguiente. El Ministerio de Educación no acepta que se use el término de educación virtual y para nosotros como educadores es importante llamar las cosas por su nombre. Entonces no llamemos lo que estamos haciendo con los estudiantes de la primera infancia, con los estudiantes de la educación básica primaria y la educación media, no digamos que estamos trabajando educación virtual porque el Ministerio de Educación no acuña ese término. El término que acuña el Ministerio de Educación es la estrategia de aprendizaje en casa. De una u otra manera, quiere referir el término de estrategia de aprendizaje en casa justamente es por eso, porque se trata de una capacitación o de una atención educativa a menores de edad, los cuales están definidos en la Ley 1098 como niños, niñas y adolescentes. Justamente por eso, pues, no podemos hablar de educación virtual, sino de estrategia de aprendizaje en casa. Este término es muy importante que lo acuñemos en todo lo que hagamos en nuestras instituciones educativas, porque es la forma como el Ministerio de Educación ha llamado este proceso. Igualmente viene otro proceso nuevo que va a implementarse dentro de muy poco, que se llama el sistema de alternancia educativa. Ese sistema de alternancia educativa que es una metodología para atender a los estudiantes de manera virtual y de manera presencial como parte de una estrategia para contrarrestar el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio o del aislamiento preventivo inteligente, que son términos que usa el Ministerio de Educación en estos. Todos los docentes deben tener en cuenta que la educación virtual desarrolla en los estudiantes las competencias basadas en un modelo de aprendizaje autónomo. Eso significa que pierde de una u otra manera ese rol o la importancia que tenía en el salón de clase y lo pone nuevamente a la altura del estudiante, puesto que el estudiante también puede acceder a contenidos y puede también crear sus propios contenidos. Esto hace entonces de que la educación virtual se convierta en la estrategia de aprendizaje en casa como la manera en la cual el docente debe aprender
de una forma técnica y tecnológica la producción de sus contenidos. Todo esto hace parte de algo que hace muchos años inició por allá en los años de 1840 en Inglaterra, cuando a una persona se le ocurrió enviar por el correo, por el correo postal. Comenzó a enviar fascículos en los cuales le enseñaba a la gente un curso de mecanografía. Esa es la primera evidencia que se tiene hoy de educación virtual en la historia del mundo tecnológico. Hablar hoy para nosotros en 2020 es muy fácil de virtualidad, porque hoy afortunadamente tenemos y contamos con muchas herramientas, tenemos bandas de internet muy eficientes, tenemos una cantidad de posibilidades de hacer que la virtualidad sea competitiva y eficiente. Pero es importante que todos los docentes entiendan que este modelo de TICS obedece a lo que en ese tiempo se llamó el e-learning. E-learning, que es una suma de la E, que significa electrónico, y learning, que significa aprendizaje. O sea que sumado el término, yo sé que los docentes este término ya lo conocen, la palabra e-learning significa aprendizaje en la virtualidad o aprendizaje en la distancia. Justamente ese concepto de aprendizaje en la virtualidad y en la distancia tiene consigo tres componentes que son fundamentales para poder que se lleven a cabo o que se cumpla con el proceso. Entre el primer componente, que son las personas, el segundo componente, que es la tecnología o los medios sobre los cuales las personas aprenden, y el tercer componente, que son los contenidos. Hablar de contenidos en la educación virtual es el objetivo fundamental. Recordemos, compañeros maestros, lo siguiente. Desde el año 1994 la ley 115 nos está diciendo de que la educación de los estudiantes gira en torno al alcance de logros. Luego en el año 2000 nos dijo que giraba en torno al desarrollo de unas competencias. Luego en el año 2015 nos habló de los derechos básicos de aprendizaje. Y hoy estamos hablando a través de la educación virtual nuevamente de los contenidos. Porque una formación en e-learning o una formación virtual gira en torno a los contenidos. Quiero dejar este tema de los contenidos aquí como un abrebocas, porque en uno de los episodios que vamos a ver más adelante vamos a centrarnos técnicamente en la forma como planeamos una clase virtual a partir de los contenidos, a partir del plan curricular. Por esa razón quiero desde el inicio de este programa comenzar a hablar del tema, porque es algo que a todos nos preocupa y que siempre giró nuestra clase a partir de los contenidos. Luego nos dijeron que no, que eran competencias, que eran logros, que eran derechos básicos de aprendizaje, que eran estrategias de aprendizaje, y hoy que nos llevan a la estrategia de aprendizaje en casa, el e-learning nos invita a retomar nuevamente los contenidos. Entonces, para los maestros que nos gustaron o que nos gusta tanto hablar de contenidos, pues nos vamos a mover muy bien en este proyecto, porque todo lo que es educación virtual gira en torno a la producción de contenidos y la forma como interactuamos en las diferentes herramientas tecnológicas que nos proponen las TICs. Ese es un punto. El problema en el que todos nos vemos involucrados realmente con el tema de la implementación de las TICs en la escuela gira en torno a la forma como la escuela o la institución viene manejando el modelo pedagógico. No es lo mismo un modelo pedagógico de una educación presencial a un modelo pedagógico de una educación virtual. En la educación virtual, el modelo pedagógico gira en torno al aprendizaje autónomo y la manera como el estudiante considera importante de su propia iniciativa a buscar nuevos contenidos. Eso es distinto cuando el docente está en la institución, iniciando la jornada en la mañana, los niños llegan, entran a un aula de clase, el profesor ingresa y ellos sí o sí lo tienen que atender porque los niños están allí y fueron exclusivamente para eso. El problema que yo quiero manifestar en este primer episodio es la forma como los docentes estamos acostumbrados a hacer la clase, porque los niños nos están esperando en las aulas y la escuela fue creada para que ellos fueran allá y esperaran a sus docentes llegar. En la estrategia de aprendizaje en casa, en el modelo educativo virtual, ocurre lo contrario. El profesor elabora los contenidos, los sube a unas plataformas, busca que los contenidos sean atractivos o sean elaborados de alto nivel para poder cautivar y buscar que los estudiantes por su propia cuenta y voluntad busquen del profesor y sean ellos los que vayan a buscar realmente esos contenidos que les interesan.
De otra manera no funciona el sistema, porque por esa razón es que yo quiero que ustedes me entiendan, compañeros maestros y directivos docentes, de que el rol del docente o del maestro en el aula desaparece por completo cuando hablamos de educación virtual y nos toca convertirnos en verdaderos tutores que siguen y que guían y que apoyan el proceso de nuestros estudiantes, y que aparte de que son tutores deben tener realmente un fin de influenciadores, porque solamente como influenciador el estudiante irá a buscar los contenidos que le son interesantes y que el profesor ha creado para ello. Pero si nos vamos a centrar en una educación virtual en la cual lo que hacemos es enviar por un correo electrónico un taller para que el estudiante lo descargue, lo desarrolle y lo envíe de nuevo al profesor por la misma cuenta de correo o lo suba a una plataforma, pues no estamos haciendo nada, porque el profesor le va a tocar trabajar mucho. Porque imagínese si usted es un docente que tiene clases de grado sexto a grado 11, que le toca atender grupos de 35 o 40 estudiantes, y si usted trabaja en todos esos grupos, cuántos estudiantes tiene que atender, cuántos correos electrónicos tiene que revisar, cuántos talleres tiene que leer, cuántas notas tiene que producir, y resulta que eso es lo que nos tiene a todos afectados hoy con el tema de la virtualidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas, estamos usando la virtualidad para hacer la escuela tradicional. Y eso es lo que nos tiene a todos afectados. Si tú vas a trabajar la escuela virtual, si tú vas a trabajar la estrategia de aprendizaje en casa, es fundamental que usted tenga otra metodología y que busque otras maneras de enseñarle a los muchachos. No te puedes llenar de más trabajos, no te puedes llenar de más responsabilidades. Existen experiencias en estos momentos de clases que se están haciendo en Zoom de 7 de la mañana a 3 de la tarde, donde los muchachos están cumpliendo horarios normales como si estuvieran yendo a la clase común y corriente. Eso no es aprendizaje en casa, eso no es educación virtual. Ese modelo está combinado y eso no está generando ninguna salida, ninguna solución al problema. Por eso la invitación es a que nos convirtamos en verdaderos influenciadores. ¿Qué es un influenciador? ¿Qué es un docente tutor? Es totalmente distinto a un profesor, a un maestro, a un docente de escuela en el aula. Ya lo quiero volver a repetir. En la escuela tradicional, donde el niño madruga todos los días a esperar a su profesor en un salón de clases sentado en una silla, el profesor está ganando. ¿Por qué? Porque sí o sí los niños lo tienen que escuchar, porque para eso fueron y lo están esperando. En la educación virtual tú subes un contenido y si no es atractivo el muchacho no lo va a buscar, el muchacho no lo va a revisar, el padre de familia no le va a prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque va a ser sumido en lo mismo. Entonces el reto es grande, el reto no solamente es implementar las TICs, el reto es cambiar el paradigma, el reto es ser distinto el modelo de enseñanza-aprendizaje, el reto es que usted como docente debe aprender de todas estas técnicas, a elaborar contenidos de valor, a usar plataformas, a sincronizar las apps que están disponibles por el Ministerio de Educación, a subir contenidos de valor, a crear multimedias, a generar actualizaciones de software, a usar una cantidad de herramientas totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a hacer desde la escuela, donde hay una pizarra, donde hay una cantidad de herramientas didácticas que son propias de la escuela presencial, pero no de la escuela virtual. Y ese es el cambio y ese es el problema. Por eso en este momento estoy hablando del problema en el cual no haber implementado las TICs con tiempo tiene a todos los maestros y a todas las escuelas sumidas en un gran desafío. Que el rol del docente en la educación virtual es totalmente diferente. Tiene que cambiar justamente porque las herramientas tecnológicas disponibles para que este proceso se lleve a cabo hacen que de una u otra manera tengamos que reinventarnos en la forma como hemos actuado todo el tiempo frente a los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la educación preescolar y la educación inicial, es muy complicado el manejo de la educación virtual, teniendo en cuenta de que los niños no son autónomos para poder acceder a una herramienta. Y justamente para ello se requiere la participación del tutor, que todo el tiempo debe estar allí apoyándolo. En este caso sería el padre de familia o un adulto responsable. Para ello, la guía 53 del Ministerio de Educación en los referentes técnicos de educación hace referencia al papel que tiene la familia frente al cuidado y atención de los niños y niñas de la primera infancia. En ese sentido, es importante pues de que entendamos cómo el rol del tutor que antes era el maestro, el profesor, el docente en clase, ya hoy como tutor le corresponde a buscar que las herramientas tecnológicas
utilizadas sean eficientes, que los estudiantes accedan a contenidos importantes. Ser un influenciador implica entonces convertirse en una autoridad en el tema, en la forma como yo manejo mi área, en la forma como yo planeo, como yo elaboro todos estos elementos. Para la guía técnica y didáctica de la estrategia de aprendizaje en casa, yo he creado unos protocolos, unos formatos, unas herramientas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de planear la clase. Cuando yo estoy en la educación presencial, entonces yo uso un parcelador o uso un anotador de aprendizajes, en el cual el Ministerio de Educación ha terminado también por llamar el plan de aula. Pero cuando yo hago educación virtual o cuando yo hago la estrategia de aprendizaje en casa, yo ya no tengo que llevar un parcelador, yo ya no tengo que llevar un plan de aula, yo lo que hago es un guión de clase. Yo debo elaborar un guión, tal cual como se hace una película, tal cual como se hace este video, tiene que haber un guión para que el docente no se pierda en lo que quiere hacer, para que la clase sea interactiva, para que la clase sea interesante, para que los contenidos sean importantes y tener en cuenta no solamente el guión pedagógico, sino el guión técnico, que es la forma como la cámara, como las luces, como el sonido, que es la forma como voy a usar las herramientas, que es la manera como voy a interactuar de manera remota con una persona que me va a ver y que no me tiene presente ni tiene mi número de contacto para yo poder darle una solución a la duda que tenga. Entonces lo que yo subo como contenido debe ser algo tan didáctico que no permita que hayan dudas, y que si hay dudas usted más adelante las pueda despejar. Justamente por eso es importante elaborar el guión de clase y el guión de evaluación, porque de eso tampoco se está hablando en estos momentos en la experiencia de virtualidad, porque los docentes no estamos haciendo una evaluación acorde a lo que es una educación virtual. Entonces, ese componente del e-learning, el componente de e-learning que me lleva a combinar la educación presencial con la educación virtual y finalmente me convierte en un tutor que me debe llevar a ser casi un influenciador, para que ya no tengo el chance de que el estudiante me espere en un aula y me tenga que aguantar 1 hora o 2 horas yo diciendo cosas que el muchacho no quiere oír de mí, y lo tiene que hacer porque si no el coordinador le va a poner una amonestación porque no quiere aceptar la clase del profesor. En la virtualidad no tenemos esa posibilidad, porque si el contenido no es importante, el estudiante no va a llegar a tu canal, el estudiante no va a llegar a tu clase, el estudiante no va a llegar a tu contenido, el estudiante no va a llegar a tu red social, el estudiante no se va a acercar a ti. Justamente esa es la razón por qué quise llamar este primer episodio de docentes e influenciadores, de docentes e influencers. ¿Por qué quise llamarlo así? Porque justamente es en lo que nos tenemos que convertir ahora, compañeros maestros. Queramos o no, durante más de 15 años exactamente, porque faltan 5 años para llegar al 25, durante más de 15 años hemos venido aplazando la estrategia de implementación de las TICs. Ya no hay tiempo, ya es sí o sí, es ahora o nunca. Tú como docente de la vieja guardia, como docente de la nueva generación, tú como coordinador de antes o de ahora, tú que te has reinventado siempre, tú que te has repotenciado todos los tiempos con la educación, este es un gran momento. Nos toca aprender, nos toca reevaluar la forma como estamos haciendo nuestra práctica educativa. Y no es justo que usted esté combinando con una virtualidad que en últimas está desgastando a toda la organización. Los padres de familia están reventados, los muchachos no quieren saber más de eso, los niños no se quieren conectar, los profesores están llenos de trabajo, los coordinadores no saben qué hacer, y justamente es por eso, porque estamos combinando la presencialidad con la virtualidad. En esto hay muchas cosas por aprender y es lo que trataré en estos próximos 9 episodios, porque este es el número 1, tratar de desarrollar unos tips o unas experiencias que les pueda contribuir para que ustedes puedan avanzar con este reto y con este desafío tan grande que nos ha puesto la sociedad y el mismo Ministerio de Educación Nacional, que entre otras cosas nos dio las herramientas desde el año 6 cuando se hizo ese plan decenal que refería a la implementación. Todo este desafío de la virtualidad o de la estrategia de aprendizaje en casa trae consigo para nosotros como educadores, docentes y directivos docentes, padres de familia y los mismos estudiantes que aunque son digitales, trae consigo generar y crear acciones, generar nuevas acciones que nos permitan
poder llevar a cabo de la mejor manera nuestro trabajo y nuestro proceso educativo. Por lo tanto, como acciones es importante tener en cuenta que estamos llamados a derrumbar los paradigmas tradicionales para dar paso a la educación virtual y al aprendizaje en casa. Ese es el primer punto de este proyecto, de este proceso, derrumbar paradigmas. Derrumbar los paradigmas para poder implementar la virtualidad y poder implementar el manejo estratégico del aprendizaje. La acción es adaptarnos a los nuevos retos que traen consigo el uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es decir, por fin la escuela tiene la obligación y tiene la necesidad de implementar y de aplicar el uso de las TICs. Y finalmente, hacen que el docente se convierta en un investigador intrépido, acucioso, de reinventar sus métodos y sus procesos de pedagogía y de enseñanza. Para ello, pues, esta guía técnica y didáctica que nos permite implementar la estrategia de aprendizaje en casa trae consigo, pues, una serie de lineamientos que nos permite abordar este reto, y es lo que yo he querido hacer, como les decía en ese video de invitación a este programa. Durante todos estos meses me he dedicado a investigar y a crear un documento para poder crear un sistema educativo, un sistema que articule la virtualidad de verdad para los niños. Las conclusiones de este episodio podríamos decir entonces que la implementación de la estrategia de aprendizaje en casa nos invita a derrumbar paradigmas, nos exige ser docentes, investigadores, intrépidos, y nos invitan a que nos adaptemos a las nuevas tecnologías y a la implementación del e-learning. El objetivo se cumple en la medida en que podemos identificar realmente cuál es el papel que tiene un docente en la escuela presencial y el papel que tiene un docente en la escuela virtual. A razón de eso, entonces, tendríamos que precisar como resultado cuál es la diferencia que hay entre docente, influencer y tutor. Y podríamos llegar a decir que el docente que está en el aula, en la forma de enseñar sus contenidos y sus metodologías en la presencialidad, al ser un influenciador de contenidos para que los muchachos vayan y lo busquen y encuentren una armonía con su aprendizaje. Allí entraría el tutor, pues, a orientarlo y a indicarle cuáles son esas necesidades puntuales frente al aprendizaje. También es importante tener en cuenta la articulación del e-learning con las TICs y partir del hecho de que cuando hablamos de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, el Ministerio de Educación hace más o menos 15 años a la fecha nos viene hablando de la implementación en la escuela pública o privada, y que en estos momentos a todos nos cogieron ponchados con la tarea, porque desafortunadamente en la mayoría de establecimientos educativos encontramos dificultades con el manejo de un sistema eficiente para la virtualidad. También es importante dejar claro que no podemos hablar de educación virtual cuando atendemos niños, niñas y adolescentes, y tenemos que hablar entonces de la estrategia de aprendizaje en casa propuesta por el Ministerio de Educación, debido a que la misma ley 1098 tiene restricciones para que este tipo de comunidades educativas sean filmadas o sean grabadas o sean interactuadas de manera virtual en las redes. Eso, pues, obviamente hace que tengamos claro en este episodio de que no hablaremos entonces de educación virtual, sino que hablaremos de estrategia de aprendizaje en casa, que es como la llama el Ministerio de Educación. Es también un resultado de este episodio saber que el rol del tutor que elabora sus propios contenidos y guía a sus estudiantes es un rol que trae consigo un gran desafío a que el docente conozca plataformas, conozca de este tema de producir contenidos. Le toca aprender como sea la forma que lo aprendas, debes sacar el tiempo, debes ver ese tipo de contenidos, debes buscar apoyo a través de herramientas, debes generar. El mismo Ministerio de Educación en el portal de Colombia Aprende publica una serie de cursos virtuales gratuitos que le permiten al docente acceder a este tipo de contenidos. Entonces, este es un tema en el que hay que gastar tiempo, dedicar tiempo, buscar la manera de salir bien librado. La estrategia de aprendizaje en casa, ya lo había dicho la ministra de Educación, llegó para quedarse. No es la estrategia de aprendizaje en casa
una temporalidad por las circunstancias. Esto llegó para quedarse y hará parte en los próximos años, hará parte de nuestra vida académica, y tendremos que aprender a manejar todas estas herramientas, gústenos o no, queramos o no, es parte de nuestras nuevas competencias. Y finalmente, decirles que el tutor con espíritu de influenciador debe provocar en los estudiantes el interés para que lo sigan. Ese es el fin hoy del docente: ser un influenciador que crea contenidos de valor, que sus contenidos son significativos, que el aprendizaje virtual le facilita porque pone todos los robots de la red, porque pone todas las herramientas a trabajar para él y no se va a cargar más de trabajo. Yo me desgasto una semana haciendo una clase, monto mis contenidos, genero la interacción, indico la forma como debe trabajar el estudiante y espero a que los resultados se vayan dando y las mismas aplicaciones sean las que controlen toda la producción de los contenidos. En conclusión, compañeros maestros, es un reto, los invito a que sigamos conectados con este trabajo, los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que cada que suba un contenido de estos les llegue a su canal, a su cuenta de correo, a su cuenta de YouTube. Igual estaremos publicándonos en las diferentes redes sociales, y dentro de muy poco les avisaré cuando tenga lista la plataforma que estamos construyendo con un partner influenciador que estamos realizando nuestra tienda virtual para poder subir nuestros contenidos y poder tener acceso a todos los servicios que la corporación educativa tiene para ofrecerle a todo el sector educativo. Un saludo muy especial a todos mis compañeros maestros, a todos los directivos con los que he trabajado en todo el territorio nacional, desde Ipiales hasta el eje cafetero, desde Bogotá por el Tolima, es decir, en todo el departamento del Valle donde he realizado mis trabajos. Espero que esta interacción con este primer episodio haya sido de valor para ustedes y que nos podamos ver en el siguiente. Próximamente lanzaremos la campaña del segundo episodio y daremos la fecha de para cuándo estará puesto a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo, espero que les haya contribuido significativamente, y cualquier cosa, quienes tienen mi número de contacto o mis correos electrónicos, me pueden escribir, que estaré dispuesto a poder apoyar en lo que más pueda frente a esta situación. Un saludo especial para todos y hasta un próximo